Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche de miércoles? Ya es 14 de enero. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que nos siguen. Queremos hablar un poco acerca de la oración, ¿cierto? Una iglesia que ora. ¿Creen que es necesario orar? Tengo aquí algunos pensamientos antes de ir a la escritura. El primero que tengo es que la oración es una necesidad. En Lucas 18, el primer pasaje, dice la Biblia que les enseñó Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les dijo que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, y había en la misma ciudad una viuda, la cual venía siempre al juez pidiéndole que le hiciera justicia a su adversario. Dice la palabra, el juez no quiso por algún tiempo, pero después de un tiempo, mire lo que dijo el juez: por cuanto esta viuda, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, pero como esta viuda me molesta viniendo siempre, entonces le voy a hacer justicia, o sea que tanto venir me saque la piedra. Esa es mi versión, ¿listo? Y Jesús dijo: escuchen lo que dijo el juez. O sea, le llamó la atención lo que dijo el juez, la insistencia de esta mujer, ¿cierto? Esa mujer insistente. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día? ¿Se tardará en responderles? Y luego dice el Señor: les aseguro que pronto les hará justicia. Y termina el pasaje diciendo: pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta, ¿cierto? Pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Entonces aquí Jesús enseña sobre la necesidad de orar siempre. ¿De orar cuándo? Siempre. Y no desmayar. Como iglesia local, nosotros tenemos aquí institucionalizado un tiempo de oración, que son todos los miércoles a las 6 de la tarde, ¿cierto? Porque necesitamos ser una iglesia que ora. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la enseñanza de Jesús en Lucas 18, tenemos la necesidad de orar siempre. Tenemos la necesidad de orar siempre. Ahora, si usted analiza un poco la parábola de Lucas 18, usted dice, bueno, ¿cómo es esto de la viuda? Una viuda en la cultura hebrea era una persona indefensa, era una persona que no tenía quien sacara la cara por ella. Y dice que había en la misma ciudad un juez injusto. ¿Ustedes saben cuál es el juez injusto? El diablo. Es injusto, ¿cierto? Ahora, colocó esa parábola y dijo que había la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque vivimos en un mundo que es gobernado por un juez injusto. Y nosotros debemos ser constantes en la oración siempre. Y hablando de justicia, dice, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día? O sea, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar siempre, para que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra. Los discípulos le hicieron una petición al Señor. No le dijeron, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron, enséñanos a caminar sobre las aguas. No le dijeron, Señor, enséñanos cómo se convierte el agua en vino. Enséñanos a resucitar muertos. No, le hicieron una petición. ¿De cuál fue la petición? Enséñanos a orar. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, del verso 18 al 13. Y habla de que Jesús, los discípulos le hacen la petición, le dicen, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús les enseña, y de ahí se desprende el Padre Nuestro. Y usted lo encuentra en otros de los evangelios, como la oración que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Y básicamente lo que dice que la oración es para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Entonces Dios, que le entregó este mundo al ser humano, y el ser humano lo cedió al enemigo por engaño, la única manera que pueda hacer algo en esta tierra es que alguien se lo pida, es que alguien se una en fe a Él, es que alguien esté de acuerdo a su palabra. Y por eso, en uno de los evangelios dice, porque dice, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces habla de la oración como pedir, como buscar y como llamar, ¿cierto? Y entonces necesitamos, para recibir de Dios,
pedir, ¿cierto? Necesitamos buscar a Dios en oración, necesitamos llamar a Dios en oración. También vemos que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17, escribió: orad sin cesar, ¿cierto? Orar sin cesar. Otra escritura dice: orando en todo tiempo. Entonces, hablan de que la oración es algo que nosotros deberíamos estar haciendo siempre. Y en Santiago, Santiago escribió en el capítulo 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Así nosotros revisamos la iglesia, cuando comenzó la iglesia, que lo registra Lucas en el libro de Hechos, usted encuentra que la iglesia siempre fue una iglesia que oraba. Siempre fue una iglesia que oraba. Yo en Cristo llevo un poquito más de 20 años, pero en estos 20 años he visto que la iglesia ha ido siendo como cada vez más floja en la oración. De hecho, yo con vergüenza propia reconozco que he sido como más flojo en la oración en la medida que el tiempo ha ido pasando. Porque yo me acuerdo que cuando yo comencé en Cristo, la iglesia oraba toda la noche. Y cuando se hacía una vigilia de oración, la iglesia oraba toda la noche. Y era normal que los cristianos oraran toda la noche. Y ahora nosotros oramos una hora. Mucho tiempo de oración. Mucho tiempo de oración. A mi pastor yo le preguntaron, es un hombre de más de 40 años del ministerio, una obra muy reconocida no solamente en Colombia, sino a nivel, yo creo que del mundo entero. Y le preguntaron qué es lo que más hace un pastor. Y él dijo: lo que más hace un pastor es orar en el Espíritu. Entonces lo que más nosotros debemos hacer es orar. Orar. ¿Listo? Orar. Vamos a ir entonces un poquito al capítulo 5 de la carta de Santiago, pensando en una iglesia que ora. Pensando en una iglesia que ora. El capítulo 5, Santiago en el verso 13 abre con dos preguntas. La primera pregunta dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? La respuesta dice: hago oración. La respuesta a la aflicción es oración. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Alguno se ha sentido afligido alguna vez? ¿Y qué es lo que uno menos quiere hacer cuando está afligido? Orar. Y lo que nos instruye la palabra es que si está afligido, haga oración. Ahora, hay otra pregunta. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y nosotros sabemos que cantar también es orar. Es orar con música, pero también es orar. Entonces, la respuesta a cualquiera que sea nuestro estado de ánimo, sea de aflicción o de alegría, es la oración. ¿Sí? Es la oración. Entonces, una iglesia que ora es una iglesia que es libre de la aflicción. Porque cuando uno puede estar muy afligido, pero cuando usted empieza a orar y usted entra en el río del Espíritu, usted va a encontrar que la aflicción se va a ir. Cualquiera que sea. Incluso uno puede estar enfermo con un síntoma de enfermedad, de una dolencia, y usted comienza a orar y la enfermedad tiene que irse. ¿Listo? Pero también encontramos que una iglesia que ora es una iglesia que fluye en alabanza. ¿Está conmigo? Una iglesia que ora es una iglesia que fluye en alabanza. El verso 14 hace otra pregunta. Tercera pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mire, afligido, alegre o enfermo, ¿cierto? Y la respuesta a esa circunstancia de enfermedad dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Supongamos que una persona está tan enferma que de lo mismo enferma que está, como que casi no puede orar. ¿Le ha pasado eso? Usted de lo mismo enfermo que está. Yo me acuerdo del 2020 cuando alguien me llamaba: pastor, ore por esta persona que era una enfermera, me llamaba, estoy aquí en la clínica y hay un señor que se está muriendo. Y yo le dije, y él oye, no creo, no sé si oye. Simplemente usted ore por el teléfono. Y yo estaba con síntomas del COVID y estaba para que oraran por mí. Y yo le decía: ay, no puede usted orar por mí. O sea, estaba yo en una circunstancia difícil. Pero ella llamó para que yo orara por ese señor. Y yo, como pude, saqué fuerzas y oré. Entonces, una iglesia que ora es una iglesia que fluye
con el liderazgo en fe. Una iglesia que ora es una iglesia que fluye en fe con el liderazgo. Porque la oración es una expresión de fe. ¿Se acuerda que vimos en Lucas 18 la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Y cierra diciendo, pero cuando el Señor venga y pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y una manifestación de la fe en la oración. ¿Cuándo creen que necesitamos orar los unos por los otros? Entonces, si hay alguien enfermo, nosotros no siempre vamos a ver que hay alguien enfermo, pero es la persona que sabe que está enfermo la que debe llamar o escribir. Ya, en ese tiempo no había WhatsApp, ¿no? Entonces decía, llame a los ancianos, entonces tenían que mandar un mensajero a que lo llamara para que orara por él. Ahora ya lo pueden llamar por teléfono, ¿cierto? Lo pueden llamar, mandarle un mensaje. Y entonces ora por él. Y dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento no aparece mucho la unción con aceite, porque es muy común el aceite en el Antiguo Testamento y representaba la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando oraban, esto aquí en la iglesia, el primer siglo, llevaban aceite recordándole a la persona que la presencia del Espíritu Santo estaba ahí para sanar. Entonces le ungían con aceite en el nombre del Señor, ¿sí? Recordándole que la presencia del Señor estaba ahí para sanar. Y luego dice, después que han llamado y han orado por él, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces mire que una iglesia que ora es una iglesia que disfruta de sanidad y perdón. Mire todo lo que vamos a encontrar solamente aquí en estos versículos. Una iglesia que ora es una iglesia que disfruta de sanidad y perdón. ¿Creen que nos ofendemos nosotros como creyentes? Sí. ¿Sí o no? ¿O usted no se ofende? Sí, uno se puede ofender. ¿Pero qué debería de hacer? Orar. Y si la cuestión es muy berraca, confesarse las ofensas. Oiga, me ofendí. ¿Sí? ¿Sabe que a veces uno ofende a alguien? Pero a veces hay gente que se ofende sin que la intención de uno sea ofenderla. ¿Sí? Uno simplemente dijo algo sin intención de ofender, la persona se ofende. Entonces, dice que nosotros confesamos los pecados los unos a los otros, las ofensas que tengamos, y oramos. Y entonces, ¿qué pasa? Esos pecados no son perdonados. ¿Sí? Así que cuando hablan de confesión con hombres, sí hay confesión con hombres, pero las ofensas que nos hacemos mutuamente. Si es necesario, ¿cierto? Algunos llegan a tal madurez que no necesitan que le confiese nada y lo que ahora se les dice, ya, tranquilo, esto ya lo había perdonado con anticipación. Yo recuerdo cuando estudiábamos con mi esposa que el pastor Roger Cifuentes nos daba un consejo en el matrimonio. Y si usted quiere tener un buen matrimonio, perdone anticipadamente. ¿Sí? Cuando decía, el perdón es un camino que hay que recorrer todos los días. Entonces decía, usted quiere tener un buen matrimonio, perdone anticipadamente, para que cuando se la hagan, entonces venga, no, ya le ha perdonado eso. Y entonces así usted hasta evita ofenderse. ¿Le parece bueno eso? Perdone anticipadamente. ¿Sabe por qué? Porque se van a ofender. ¿Sí? Perdone anticipadamente. Y el verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos coloca un ejemplo, no tengo aquí el pasaje porque el pasaje continúa, pero no tengo aquí los otros versos, pero nos coloca un ejemplo del Antiguo Testamento. Y nos pone como ejemplo a Elías. Y dice, Elías era un hombre con debilidades o sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Imagínense, oró para que no lloviera. O sea, oró algo que tiene que ver con el clima, con precipitaciones. Oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Y luego volvió y oró para que lloviera y llovió. Impresionante. Entonces, cuando usted observa, oiga, hubo un hombre que oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Y después de esos 3 años y medio oró
¿Se acuerdan cuando se fue y mandó a su siervo, ore, alcanza a ver algo del cielo? Sí, o una sombra pequeñita como la mano de un hombre. Corra porque va a llover. Comenzaron a correr. Está hablando de Elías, un hombre que oró, un hombre que oró, un hombre que oró, un hombre que era con debilidades como las nuestras, era un hombre como nosotros, pero que hizo la diferencia. ¿Sabe por qué? Simplemente porque oró. Entonces, lo que nos enseña ahí es que la diferencia la hace el orar. O sea, si queremos ver una diferencia en nuestra vida, no sé, familiar, matrimonial, económica, en el área que sea, incluso hasta en el tiempo, porque ahí está hablando de que oró para que no lloviera, y no llovió, y después oró para que lloviera, llovió. Entonces, la diferencia la hace la oración. Y es en ese contexto que Santiago escribe que la oración eficaz del justo puede mucho. Puede hasta cambiar el clima, el tiempo, las precipitaciones. ¿No le parece eso impresionante? Que la oración puede hacer que llueva o que no, o que haga verano, según lo que usted quiera. Pero ¿quién hace la diferencia? El que ora. Si uno ora, pues no pasa nada. Y si ora, puede pasar aquello que está orando. ¿Sí? Aquello que está orando. Es muy interesante. Ahora, si nosotros miramos en el libro de los Hechos, nosotros encontramos que la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. ¿Sí? La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. El primer pasaje, bueno, obviamente que Lucas escribe en Hechos todo lo que sucedió, digamos que este es como Lucas 2. Hechos es como Lucas 2 o segunda de Lucas. Sí, estoy pensando ahí. Y él escribe y él habla que Jesús se presentó resucitado a los discípulos y estuvo con ellos durante 40 días. Y que al final, cuando habló con ellos, les habló que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos la promesa del Padre que le dijo, oíste de mí, que es el Espíritu Santo. Y es muy famoso Lucas 1:8, todos nos lo sabemos de memoria, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos narra Lucas que ellos vieron a Jesús cuando llegó al monte de los Olivos y ascendió. Y que ellos se quedaron mirando y los ángeles vinieron y le dijeron, varones Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo Señor que vieron subir y se perdió entre las nubes, ese mismo volverá. Entonces ellos se quedaron obedeciendo, pero no eran 12 sino 11. Porque Judas se ahorcó. Porque Judas se ahorcó. Ay, hay cosas que pasan en las iglesias, ¿no? Gente dice, ay, no, esa iglesia tan terrible, esa iglesia. Bueno, en la primera iglesia uno que se ahorcó. ¿Qué hay gente que traiciona al pastor? En la primera iglesia había un pastor que era perfecto, Jesús, y hubo uno que lo traicionó. Entonces suceden cosas en la iglesia, porque somos seres humanos. Y en ese orden de ideas, ellos sabían que debía haber un sucesor de Judas, porque Judas ya no estaba, se había ahorcado. E incluso Lucas narra la forma tan horrible como Judas se ahorcó. Dice que con el precio de la traición y de la venta de Jesús se compró un terreno. Y que cuando se sintió no arrepentido sino con remordimiento, fue y puso el lazo, se colgó en un árbol, y yo no sé si la rama se partió, el que narra no dice que la rama se partió ni si la soga se reventó, pero lo que dice es que él cayó, o sea, no quedó colgado, sino que él cayó y se explotó. Eso es horrible. Dice que por eso en su lengua el lote de terreno se llama Aceldama, que se llama campo de sangre. Horrible, ¿no?
Entonces están en toda esa narración ahí Lucas y Pedro, que era como el líder ahí entre los 120, dice, oiga hermanos, pero somos 11 los apóstoles y deberíamos ser 12. Y entonces toma por allá unos textos de lo que decía el profeta, de lo que le pasó con Judas, sea desierta su habitación y tome otro su lugar o su ministerio. Entonces es necesario, hermanos, que elijamos el sucesor de Judas, Judas 2. Sí, entonces en ese orden de ideas, voy a saltar al versículo 12, en ese orden de ideas, Hechos 1:12, dice así la palabra. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos en un día de reposo no podían caminar tanto, o sea que no estaba tan lejos, más o menos. Se considera que eran como 1 kilómetro o 1.600 metros más o menos, ¿sí? O casi 2 millas. Y entrados, cuando entraron al lugar, subieron al aposento alto, era donde ellos se reunían, donde comenzó la iglesia primitiva, donde moraban Pedro y Jacobo. O sea, que la iglesia primitiva comenzó en la casa donde vivían Pedro y Jacobo. Ya tenemos aquí un dato. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, era un exguerrillero, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Sí? Ahí no dice cuántos estaban ahí. No está incluso los nombres. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea que desde que comienza la iglesia, perseveraban en oración. Y tal vez uno puede que en un día ore bastante. Yo creo que le ha pasado a usted que usted un día está como lleno del fuego del Espíritu Santo y usted ora y dijo, sale y arrabacanda la basá, cuando le regalaron un saco el año pasado. Que decía que era mi saco apostólico, pero es molestando. Entonces uno puede que un día que esté así como con el saco apostólico, uno fluya mucho en oración, en un determinado rato, en un momento, como en fuego, y no hay nada que lo pare, y usted ora y ora. ¿Le ha pasado? Y está uno encendido en fuego. Pero ¿saben cuál es nuestro problema? Perseverar. O sea, uno puede que en determinado momento ore mucho, pero el problema nuestro es de perseverancia. Uno dice, este año se va a ir todos los miércoles a la oración. Y ya en marzo, de pronto ya, como que uno no persevera mucho, ¿sí? Entonces, a veces nuestro problema es de perseverancia. Sí, o de pronto puede que uno un día pone horario, y uno cuando comienza a poner hasta alarma para hacer el devocional, pone la alarma y pone el tiempo y voy a hacer tanto tiempo y uno pone la alarma y como, pero después como que deja de perseverar, ¿cierto? Dice, perseveraban unánimes, o sea que era oración unida, o sea que era una oración de iglesia, ¿sí? De unidad. Pero no eran solamente ellos, sino con las mujeres. O sea que hombres y mujeres oraban. Y luego nos da hasta nombres. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que ahí estaba María orando y estaban los otros hermanos de Jesús orando con ellos. O sea que la iglesia comienza con estas familias y lo que hizo la diferencia en todo lo que ocurrió en esta iglesia era que ellos perseveraban unánimes en oración. Y usted encuentra que en Hechos 2 dice que ellos estaban unánimes juntos en el aposento alto cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces lo que vemos aquí es que la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Generalmente, por la palabra de Dios, por la ley de asimetría, casi siempre como empieza algo, termina algo. Por ejemplo, usted encuentra que cuando la iglesia comenzó, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y recibieron poder para ser testigos. Y habla de la lluvia temprana. Y cuando esté terminando la iglesia, el Espíritu Santo va a venir como la lluvia tardía.
Ahora, la iglesia primitiva fue una iglesia de mucha perseverancia en oración. Yo creo que nosotros como iglesia del último tiempo también somos una iglesia de mucha perseverancia en oración. Le da eso como sí, el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Miremos un poco en el capítulo 2. El evangelismo es más efectivo cuando oramos. Aquí está terminando. Recuerde que el pasaje abre con la venida del Espíritu Santo sobre ellos. En la narración de Lucas dice que estaban ellos unánimes juntos en el aposento alto y de repente vino, se escuchó un estruendo como de un viento recio que soplaba y se asentaron sobre cada uno de ellos lenguas repartidas como de fuego y empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen y entonces se hablaban en diferentes idiomas y se amontonó la gente allí. Y Pedro aprovechó, lleno del Espíritu Santo, para gastarse una prédica evangelística así, pero violenta, tan impresionante que se convirtieron en 3.000. Ese día la iglesia pasó de ser 120 a 3.120. Impresionante, ¿no? ¿Cuántos creen que la iglesia puede crecer cuando hay gente que ora? Mire cómo nos dice el verso 40 al 42. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Dice, está Pedro predicando, ¿no? Es el contexto. Y con otras muchas palabras, Pedro, ¿cierto?, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Una predicación bonita, evangelística, ¿no? Sean salvos de esta generación perversa. ¿Sí? Está unido con el Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y se bautizaron y todo. O sea, no fue que dijeron simplemente yo recibo y creo, sino que se bautizaron, se unieron a la iglesia. Y miren el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dijimos que es nuestra dificultad? La perseverancia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la comunión unos con otros y perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Ahí la palabra clave es perseveraban. ¿En qué perseveraban? Número 1, la doctrina, enseñanza de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros, o sea, se congregaban. Número 3, en el partimiento del pan, tomaban la cena del Señor. Y número 4, en las oraciones. O sea, que era una iglesia que perseveraba, unida en oración, y eso hizo que la iglesia fuera tan poderosa que cuando usted lee el libro de los Hechos, usted encuentra que muchos creyeron, pero que los que no creyeron tenían miedo. Y no se atrevían a decir nada contra ellos, incluso. Fue tan impresionante que más adelante nos hace la narración que ellos vendían todas las cosas. Sus bienes, sus propiedades las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles. En otras palabras, le daban la administración de todo lo que tenían los apóstoles para que se repartiera y cada uno tuviera cubiertas sus necesidades. Y entonces Ananías y Zafira vieron que la gente, los creyentes, pues vendían sus propiedades, decía que tenían todas las cosas en común. O sea, ha llegado a ese nivel, ¿no? Ha llegado a ese nivel. Nosotros hablamos de diezmos y ofrendas. No, aquí no eran diezmos ni ofrendas, era todo. Era todo. Entregaban todo. Y como entregaban todo, Ananías y Zafira habían nada, no. Allá todos están entregando todo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y fueron y vendieron una propiedad. Y dijeron, bueno, vamos a dar la totalidad de la propiedad. Y el Espíritu Santo le contó a Pedro, le dijo, esa no es la totalidad de la propiedad que vendieron. La finquita. Que ellos fueron y vendieron la finquita. Dijeron, ¿qué venimos a traerle? Entonces vino Ananías primero y dijo, aquí vengo a traerle, Pedro, la venta de mi finca. Y Pedro le dijo, vendiéndola, no era suya, y si la vendía no estaba todo en su poder, que como confrontándolo, ¿por qué le miente usted al Espíritu Santo? Ese no es el costo de la propiedad. Y Ananías cayó muerto, lo arrastraron y fueron y lo enterraron. Impresionante, ¿no? Y entonces al rato llegó la señora Zafira, viuda, sin saber que era viuda todavía, no le habían contado, no había WhatsApp ni redes sociales de tiempo, sino ya, ay, mire, el pastor Pedro, ya no está la voz. No existían las redes sociales ni la comunicación. Entonces,
Todavía Pedro ahí le pregunta, ¿vendieron en tanto la propiedad? Y ella dice, sí, claro, sí, eso es. Y mi esposo venía para acá a entregarle, ya toca le entregar. Le dijo, usted le está mintiendo al Espíritu Santo y cayó muerta ahí. Miren los que acaban de enterrar a su esposo, cayó muerta ahí. Vaya y entiérrela también. Entonces se les daba miedo, ¿no? O sea que cuando uno ora suceden cosas impresionantes, impresionantes. Lo más impresionante no es que lo que metía al Espíritu Santo se moría de una vez, sino lo más impresionante era que daban todo. ¿Usted me parece eso impresionante? O sea, que alguien diga, tome, no es que esto no es mío. O sea, ellos realmente entendieron que nada era de ellos, que todo era de Dios y que lo ponían al servicio de Dios. Y confiaban tanto en los apóstoles que les daban la administración de todo, ¿no? Eso era impresionante. ¿Sí? Una iglesia que ora es una iglesia que tiene un evangelismo más efectivo. Aquí se convertían multitudes, nacían de nuevo multitudes. Ellos oraban. Yo no recuerdo cuál fue la comparación de tiempo que colocó, que dijo que ellos oraban tanto tiempo, predicaban 1 hora y se convertían en 3.000. Y ahora predicamos no sé cuántas horas, como oramos poquito se convierte uno. Sí, pero es básicamente la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, si le diéramos la vuelta a esa frase, si no oramos, el justo, pues no puede nada. ¿Sí? Entonces, por eso salió de ahí una canción que dice, el poder del cristiano está en la oración. ¿Sí? Así que lo que aprendemos es que la oración es una necesidad, pero la oración desata el poder de Dios. O sea, la oración desata el poder de Dios, porque lo que hace la oración es que la voluntad de Dios se establezca en la tierra. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, seguramente hay muchas cosas que nos faltan por falta de oración. Más adelante, Santiago, perdón, atrás, en el capítulo 4, este es el 5, el que acabamos de leer, el 5 en el 4, Santiago dice, ustedes no tienen, porque no piden. Ustedes piden y no reciben porque piden mal, lo reciben para gastarse sus propios deseos. Le dice, y luego le dice, oh almas, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y le dice, almas adúlteras, ustedes no saben que la amistad con el mundo constituye enemistad contra Dios. Nosotros no podemos ser amigos del mundo, hablando del mundo no del planeta Tierra, sino del sistema, del pensamiento, de la filosofía de este mundo. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que a veces uno ora y no recibe lo que oró porque no está orando de acuerdo a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresada en la palabra. Entonces, para que la oración sea eficaz, siempre debe ser una oración escritural. A veces nosotros somos muy dados a orar mucho la circunstancia. El problema de mi hijo, el problema económico, el problema de la casa, vamos mucho con el problema y oramos mucho la circunstancia, pero debemos orar más la palabra de Dios. Esa es una oración eficaz. Cuando nosotros decimos, Señor, esta es la circunstancia, la fe no niega la realidad, pero tu palabra dice. Tu palabra dice, tu palabra dice. Y más adelante, cuando sigamos hablando sobre la oración, vamos a ver que cuando los discípulos fueron amenazados, más adelante lo vamos a ver, creo que fue Pedro y Juan los que fueron encarcelados. Los encarcelan por estar predicando el Evangelio. La iglesia, dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Y entonces fueron puestos en libertad, y cuando vinieron y les contaron todo lo que había sucedido, porque les habían prohibido terminantemente que predicaran y enseñaran en el nombre de Jesús. Y ellos vienen y dicen que alzaron la voz unánimes juntos. Y dijeron, soberano Señor, que creaste los cielos y la tierra, ahora mira las amenazas de ellos. O sea, no negaron la realidad. Y concede a tus siervos que con todo denuedo prediquen la palabra de Dios. Pero antes de eso va por ahí una escritura que está en Salmo, dice, porque David escribió, ¿por qué se amotinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas. Sí, porque así se levantaron contra Dios y contra su ungido. Y ellos oran lo que está en la escritura, y cuando termina la oración dice que el lugar donde estaban congregados se sacudió, tembló, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban con denuedo la palabra de Dios a pesar de las amenazas, que eran de muerte. Entonces lo que hace la oración es que nos da denuedo. Es la valentía para hacer lo que sin oración no seríamos capaces de hacer nunca. En otras palabras, la oración nos lleva a cumplir el propósito de Dios en la tierra por el poder del Espíritu Santo. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.